Hola amigos, buenos días. Lunes 18 de marzo, mañana el Día del Padre. Felicidades a todos los papás por adelantado. Hoy os quiero traer un poco el tema de la importancia del dibujo en la pintura al óleo para el paisaje. Porque como ayer estuvimos hablando de la pintura al óleo de paisajes, de que sea fácil, que sea para esas personas que están aprendiendo, y os traje los paisajes de Sala Herrero, de dos obras que tengo en casa. Entonces, sin darnos cuenta, vemos que empleaba manchas sin hacer ningún tipo de figuración, sin hacer un esbozo previo. Pero creo que el llegar a ese tipo de pintura que parece tan fácil, pues realmente no es tan fácil. Y creo honestamente que el pintor que se va a dedicar a paisajes primero debería dominar un poco, no quizás a nivel profesional, pero sí un poco lo que es el esbozo a lápiz de esos paisajes. Y para eso está la técnica del dibujo. Entonces creo que una de las sesiones importantes de estos trabajos que estamos haciendo sería la importancia del dibujo en la pintura al óleo de paisajes, porque el hacer esos pequeños bocetos es algo importante, o creo que es algo bastante importante, porque hacemos el estudio de luces y sombras, y creo que es más importante esbozarlos a lápiz y hacer algunas prácticas antes que irnos directamente a hacer una fotografía y estar trabajando sobre la foto, que eso lo hace cualquiera. Es más, si buscáis cómo pintar con proyectores o con móviles, estoy viendo que hay un montón de cosas, pero eso no os ayudará técnicamente a poder hacer vuestras pinturas con un poco de calidad. Entonces hoy os traigo un dibujo aclarado con clarión de un pintor alemán que es Joseph Rech. Joseph Rech nació en Múnich en el año 1819 y falleció en 1901. Ahora os pondré el nombre para que lo veáis y os daréis cuenta de que hay infinidad de subastas suyas en el mercado. Joseph Rech hizo, pues, la verdad es que infinidad de cosas, muchísimas, hay muchísimas obras expuestas de él. Entonces, como estáis viendo en la cámara, en las técnicas de dibujo en la pintura al óleo, existen muchas técnicas que se pueden aplicar, pero las más comunes son el dibujo a lápiz, el dibujo con carboncillo, el dibujo a tinta, como estáis viendo en esa obra de Joseph Rech de 1872. Ahí, cuando hizo esta obra, Joseph Rech tenía 53 años. Entonces creo que es importante experimentar con ellas para encontrar la que mejor se va a adaptar a tu estilo y a tus necesidades artísticas. Entonces, si os dais cuenta, el dibujo y la composición van de la mano en este tipo de obras, en la composición, en el dibujo, para trasladarla a la pintura al óleo, ya que creo que una buena composición es clave para crear obras que estén equilibradas estéticamente, que sean agradables al espectador. Entonces, a través del dibujo, el pintor puede planificar la disposición de esos elementos del paisaje, aunque sean escuetos, cuanto más escueto mejor, como ya dije en la sesión de ayer, de forma de que se pueda asegurar que haya un flujo visual que sea coherente entre la distribución de los elementos que forman parte de ese paisaje que queremos trasladar. Sobre todo si en ese paisaje tenéis construcciones o tenéis algún árbol o tenéis alguna composición que sea importante, ya que el dibujo permite al pintor dejar esa huella personal que marca, pues, su estilo. Entonces os pondré un poquito de bastante texto para saber qué habilidades en el dibujo necesitas para poder pintar al óleo, o qué necesitas dibujar bien antes de irte a hacer la obra en óleo. Entonces, mirad, aquí os he traído unas cuantas imágenes de obras de Joseph Rech para que veáis cómo el pintor trasladaba, pues, ese dibujo y lo coloreaba, pues, sencillamente con un poco de acuarela o un poco de sanguina,
y empleando quizás puntuales puntos de clarión para solventar el problema de la luz en sus obras. Pensar que estamos hablando de un pintor del siglo XIX, de la escuela alemana. Entonces, bueno, como os digo, aquí tenéis la obra y cómo demostraba que técnicamente el dibujo era la base fundamental de la obra. Si os dais cuenta, pues sencillamente con un poco de tintada, una aguada, deja zonas más oscuras para dejar al espectador esa sensación de estar viendo pues los árboles, las luces, las sombras, y como veis también el dibujo es bastante esquemático, es bastante escueto. Lo que sí trabaja muchísimo es lo que es perdón, las luces y las sombras. Si buscáis información sobre Joseph Reich, mirad, se escribe así, Joseph Reich. Encontraréis bastante información y bastante obra suya. Entonces, la importancia del dibujo en la pintura es fundamental. Ya estamos que si os vais a ese tipo de pintura paisajista abstracta, como las que os estuve enseñando de Sala Herrero, con la técnica que empleaba, que era, a la prima, pues no es tan importante, pero ya era un pintor profesional que tenía muy claro cómo tenía que estar distribuyendo las luces, las sombras y cómo iba a conseguir esas tonalidades. Aquí tenéis otra obra de Joseph Reich, en este caso está hecha al óleo, donde aquí sí se ve claramente pues, que el pintor había partido de un dibujo previo, porque es bastante lineal y es casi la contraposición al estilo de pintura de la sesión de ayer de Sala Herrero. Aquí las líneas están muy marcadas, no se ha permitido casi ningún esbozo de nada que dé la sensación de pintura impresionista o post-impresionista, que era la que nos encontrábamos en la paleta de Sala Herrero. Después, por ejemplo, aquí tenéis otro dibujo, este es de 1841, donde se ve pues, que efectivamente la escuela alemana de esa época, en cuanto a dibujo, pues era bastante lineal, pero si os fijáis, aquellos dibujos de Picasso de la misma época, pues casi tienen el mismo estilo. Lo que pasa es que el crecimiento y el desarrollo del pintor pues los llevó por unos derroteros muy distintos. Aquí tenéis otro dibujo, Joseph Reich, este es del año 1854, donde hace unos profundos estudios del dibujo con las luces y las sombras, pero los que más se parecen, los que más nos recuerdan a lo que estamos viendo en este dibujo con clarión y tinta que tenemos en nuestra colección, pues ya es más dentro de este estilo. Este en concreto es del año 1859. Los dibujos de construcciones, para ir aprendiendo, para ir encajando la obra, pues la verdad creo que son importantes en la obra de cualquier artista que quiera llevar el paisaje un punto más adelante, que quiera dar ese paso para poder realizar obras que tengan pues más caché, porque son prácticas donde la luz, las sombras, las perspectivas pues dejan esa importancia. Otra cosa importante en los paisajes, como estáis viendo en esta obra, es que exista un primer plano, un segundo plano, un tercer plano, un cuarto plano, que es lo que nos va dando profundidad a nuestra obra. Entonces, el hacer esas prácticas con dibujos creo que es algo importantísimo. Este es muy similar a la obra que tenemos nosotros. En la época debe ser casi la misma.
Y aquí tenéis también cómo ha estructurado pues, un primer plano, un segundo plano, un tercer plano, un cuarto plano. Estudio simple, luces y sombras, composición, dándole importancia con esos pequeños puntos de luz, a determinadas zonas de la obra, que eso es muy fácil de conseguir, pues sencillamente pues, con un poquito de clarión, un poquito de acuarela. La técnica del dibujo será la que os irá marcando cómo ir realizando el resto de vuestras pinturas. Tenéis la experiencia de la sesión de ayer de Sala Herrero, donde había esas pinceladas de cromatismo con aquellas sombras que las daba en verde, o aquellos violetas, azules y rojos que iba degradando para dar profundidad o dar luces y sombras. Entonces, si cogéis un poco de la técnica de un pintor clásico de la escuela alemana del 19, como es en este caso este dibujante, además con infinidad de obras en subastas, sus dibujos, por ejemplo, este tipo de dibujo en las subastas, los últimos precios que estaba alcanzando eran entre los 600 y los 1000 euros. O sea, no estamos hablando de pinturas al óleo, gouache o acuarelas, pero sí estamos hablando de un pintor con una carrera importantísima, con obras, innumerables obras en infinidad de subastas, donde lo que sí dejó claro es que la técnica del dibujo sí era importante a la hora de trasladar sus obras al óleo, al lienzo. Y aquí tenéis otra obra de Joseph Reich. Es una obra costumbrista al estilo de tantas obras que se hicieron en este periodo en el norte de Europa e incluso en España. Lo que quiero trasladaros cuando os traigo esta obra, pintura al óleo, es de pequeño tamaño, además de estilo costumbrista, es que veáis que no tiene casi nada que ver lo que hacía técnicamente con los dibujos a lápiz y acuarela y con un poquito de clarión o esas aguadas de tinta, con lo que después trasladaba a telas ya de otro estilo. O sea, básicamente aquí lo podríamos encontrar dentro del montón de artistas que hacían lo mismo, porque eran obras pues más comerciales y eran las que más se vendían. Sin embargo, en el dibujo ya veis que eran las cámaras fotográficas, y ahora os demostraré por qué en el dibujo nuestro, cuando os enseñe la parte trasera y los escritos que había. A mediados de 1800, la mejor cámara fotográfica era un buen pintor con un buen detalle de las zonas o de los paisajes que iba a hacer. Aquí tenéis un buen detalle de lo que es el esbozo del dibujo, lo que es ese sombreado con camporcillo y con grafito, donde quedan muy claros los detalles y las improntas del pintor. O sea que el dibujo en la pintura al óleo de paisajes tendría que ser una asignatura obligatoria. Si estamos aprendiendo a pintar, el dibujo tendría que ser la base fundamental antes de ponernos a realizar cualquier tipo de obra en paisaje, donde haya o no haya elementos constructivos o donde haya algún elemento importante que sea el que queramos destacar. En este caso es una construcción, es una obra de una ciudad de estilo arquitectónico, pero que perfectamente se podría adaptar al paisaje, donde el pintor coge los elementos principales, necesita encajarlos dentro del lienzo o dentro del papel para que el espectador tenga una visión agradable de la obra, que después el pintor a nivel técnico, cuando lo traslada al lienzo y le pone la pintura, sepa tratarlo con más o menos colorido, con más o menos técnica. Eso ya es otro cantar, pero lo que sí es importante es que sí tenía una base técnica en cuanto a su composición de los dibujos para poderlos trasladar posteriormente a una tela. Un simple estudio de una puerta. Si nos recordamos
de Joaquín Sorolla, hay infinidad de cartoncillos donde Joaquín Sorolla los hacía al óleo o los hacía a gouache o acuarela, pero su base ya partía de un dibujo, aunque no lo hiciese con lápiz, aunque no lo hiciese con carboncillo y lo hiciese con pincel, está claro que técnicamente partía del mismo concepto, donde ha puesto las sombras, donde ha puesto las pequeñas plantas, esos pequeños detalles de la construcción. Y bueno, cada uno tiene su camino. Prácticas de dibujo, prácticas de luces, sombras, composiciones. No tiene nada que ver con los paisajes, pero el hecho de saber encajar una obra, empezar a tratar las sombras, pues creo que es una parte importante. Entonces, sesión de hoy, Joseph Resch, y ahora os enseño la parte trasera del dibujo, de este dibujo realizado sencillamente con lápiz, carboncillo y una pequeñísima aguada de tinta. Y ahora os enseño la parte trasera. De aquí voy a quitar un dato que creo que es importante que no se vea, porque es el CIF de una sociedad. Entonces, en la parte trasera, sencillamente está el escrito de lo que era, y aquí tenéis la traducción que hicimos en el año, creo que 99. Entonces pone que sobre las grutas o contra las murallas en Reichenhall, con la autorización de Su Alteza el Príncipe Señor Heinrich von Heinrich, esto es un alemán antiquísimo y yo sabéis que solamente hablo actualmente alemán por teléfono. Tan conmovido por Baviera y sus siglos, se construyó esta casa, este palacio, estas construcciones o esta granja sobre praderas verdes en el año 1572. O sea que realmente esos paisajistas eran los que trasladaban en cierta forma, como las máquinas fotográficas o como los móviles actuales, que nos enseñaban aquellas cosas que hoy difícilmente podemos encontrar. Son pequeñas joyas de subasta donde yo como pintor pues veo esto y digo, bueno, realmente es un estudio importante sobre unas construcciones, y lo que me dejaba clarísimo es que el dibujo era la parte fundamental, o debía ser una de las partes fundamentales a la hora de ponerme a plantear qué es lo que debe hacer un aprendiz a la hora de enfrentarse a un paisaje. Tenemos esos pequeños detalles, ahí está la bandera de Baviera, la antigua bandera de Baviera. Estos son las murallas o las cuevas o como se quiera llamar, porque el texto efectivamente está hecho en un alemán bastante antiguo, y cuando quisimos traducirlos nos encontramos que gente que traducía alemán se encontraba con ciertas dificultades porque estaban utilizando palabras que ellos ya no sabían trasladar, y antes que llevarlo a un traductor experto en estos temas, era sencillamente que quería tener un poquito de información sobre qué quería decir. Era como si fuese la imagen que hacía un pintor para un señor para que quedase registrada en la escritura de compra-venta de las tierras o de las casas. Fue un dato curiosísimo, un papel antiguo. Aquí tenéis la fecha, no sé si se verá bien con los reflejos que tenemos. Ahí ha quedado bien enfocado. Muy bien. Y después aquí tenéis la firma, un poco deteriorada, pero la firma de Joseph Resch. Y bueno, la sesión de hoy, que trata sobre la importancia del dibujo en la pintura, a Boris le ha encantado, ¿verdad, general? ¿Te ha gustado la clase de hoy? ¿Sí? Pues vamos a pasársela a los nietos para que la disfruten.
y Joseph Rech en las clases del taller del lunes. Queridos amigos, gato, hasta mañana. Espero que lo disfrutéis. Espero que os haya gustado.